Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Espero que hayan estado bien, que el Señor los siga fortaleciendo, llenando de su Santo Espíritu y les siga consolando en medio de sus tribulaciones. Esta noche estaremos estudiando y adentrándonos o leyendo, meditando en el libro de los Salmos. Una vez más, el libro de los Salmos lo estamos leyendo desde una perspectiva de consuelo. Y hoy estaremos mirando el Salmo 61, un salmo muy interesante, un salmo que es una otra oración hecha cántico, cántico de alabanza delante de Dios. Y este salmo lo leeremos hoy en la versión Palabra de Dios para Todos, la cual traduce de la siguiente manera: Dios mío, escucha mi grito de auxilio, presta atención a mi oración. Desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado. Llévame a la roca que es más alta de lo que puedo alcanzar, donde quede yo a salvo o donde esté seguro. Tú eres mi refugio, la torre fuerte que me protege de mis enemigos. Quiero vivir para siempre en tu casa, refugiado bajo tus alas. Dios mío, has escuchado mis promesas y me has dado la herencia de quienes te respetan. Dale larga vida al rey, haz que viva muchos años, haz que reine siempre en tu presencia. Protégelo con tu fiel amor y lealtad. Así yo siempre alabaré tu nombre, cumpliendo siempre todo lo que te prometí. Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, delante de tu presencia, bendecimos tu nombre. Quisiera agradecerte, Señor, por esta oportunidad que me ha brindado junto a mis hermanos, poder meditar en tu palabra, poder meditar en las Escrituras, Señor. Y en este maravilloso salmo, el Salmo 61, donde podemos hallar algo de consuelo, Señor, desde la perspectiva de la lectura que haremos hoy de este salmo. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Concédenos luz, concédenos la capacidad de comprender tu palabra, no simplemente como teoría, sino como la forma en que debemos de vivir en este mundo para alcanzar la plenitud en ti. En Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, es interesante el contexto en el que el salmista escribe este salmo, porque al parecer no se encuentra en el lugar de su seguridad, es decir, su tierra natal. Es como si estuviera exiliado de su propia tierra. Y desde aquel lugar sufre. Es un contexto de sufrimiento, es un contexto de dolor, es un contexto de llanto a causa de lo que le sucede. Y él en el primer versículo nos describe la forma tan angustiosa en que él relata este salmo. Y él expresa claramente allí que ora, pero ora de una manera muy particular. Está orando, rogando al Señor con gritos de auxilio. Y pienso por un momento en cómo se pudo haber estado sintiendo el salmista en ese momento, cómo la angustia, cómo la desesperación estaba en su corazón. No sabemos si esto era lo que estaba viviendo David cuando Absalón, su hijo, trató de usurpar el trono. Independientemente de la circunstancia en la que estuviera viviendo el salmista, claramente está sufriendo y sufre por lo que le sucede. Nosotros también sufrimos, mis hermanos. La vida suele ser dura en muchas de las momentos que la vivimos. Los momentos de angustia y de dolor hacen parte de la misma. Como ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien
A pesar de llevar un estilo de vida intachable, a pesar de llevar un estilo de vida en el que nos dio ejemplo a todos para que sigamos sus pisadas, a pesar de que no se halló engaño en su boca y no cometió pecado, el justo pagó por nosotros los injustos. Él es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro Señor Jesucristo sufrió de tal manera que el libro de Isaías dice que fue desfigurado su parecer de entre los hijos de los hombres. Es decir, que la manera en que éste fue sometido al sufrimiento desfiguró su rostro. Nunca encontramos en los evangelios una voz o una oración hecha por Jesús quejándose en su sufrimiento, diciendo al Padre: ¿por qué si yo he sido bueno me pasan estas cosas? ¿Por qué si yo no le he hecho mal a la humanidad, por qué me pasan estas cosas malas? Quizás nosotros, en nuestra angustia y desesperación, muchas veces tendemos o pensamos, y pueden llegar estos pensamientos a nuestra mente y decirle: Señor, Dios, ¿por qué a mí me está sucediendo esto si yo he tratado de hacer bien en todo tiempo? La respuesta a esta pregunta y al sufrimiento que nosotros en ocasiones vivimos en nuestras vidas cotidianas tienen que ver con nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Si Jesús, que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, le tocó vivir la aflicción en este mundo, creo que nosotros no estamos exentos de tales aflicciones. Lo interesante del clamor que hace el salmista en este Salmo 61 es suplicar a Dios a gritos de auxilio que escuche su oración. ¿Por qué no elevamos nosotros también una oración cuando en los momentos de dolor, de desosiego, en los que no encontramos consuelo? ¿Por qué no le decimos también en oración al Señor y vamos con un corazón contrito y humillado: atiende, atiende, Señor, a mi oración? En su angustia, el dolor que producía o el sufrimiento que estaba produciendo, las circunstancias que vivía el salmista lo tenían supremamente angustiado. Fuera de su tierra, decía él, desde lejanos rincones de la tierra, te llamo, Señor. ¿A quién estamos llamando? ¿A quién estamos llamando en medio de nuestra angustia? Estoy angustiado, decía el salmista. Otra vez la Biblia no nos esconde la situación por las que pasan aquellos que tememos al Señor. Fueron las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo en la oración que hizo en Getsemaní, donde sus gotas de sudor se mezclaban con la sangre de los vasos sanguíneos que se reventaban por la tensión que estaba viviendo. Él le decía a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte. Si hay un ejemplo de sufrir en las circunstancias adversas al punto de sentir angustia, es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿es posible entonces hallar consuelo en el Señor cuando la Biblia nos muestra que la realidad de la vida tiene que ver también con el sufrimiento? Sí, es posible. Nuestro Señor Jesús, en medio de su angustia, en medio de su desesperación, al tener que enfrentarse en la cruz, fue fortalecido en su angustia. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes han estado angustiados por la economía? ¿Cuántos de ustedes han estado angustiados por la salud? ¿Cuántos de ustedes han estado angustiados por la situación familiar? ¿Cuántos de ustedes han estado angustiados? Los jóvenes que están estudiando, los que están yendo al colegio o a la universidad, ¿cuántos no están angustiados por sus estudios? ¿Cuántos no están angustiados por la situación matrimonial o por alguna crisis que esté viviendo algún hijo? Bueno, hoy puede hallar usted un medio para poder en su angustia llegar al Señor.
y es la oración. La petición del salmista en su angustia era: elévame, sálvame, ponme en esa roca que es más alta que yo, esa roca que no puedo alcanzar, esa roca donde puedo estar seguro. El salmista estaba pidiendo en su oración estar en un lugar que le brindara estabilidad en medio de su angustia. La Biblia enseña que una de las metáforas que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a Dios es peñasco, roca. Dios es como una roca, Dios es como un peñasco. Pero en el Nuevo Testamento también se utiliza esa misma palabra para referirse a Cristo. Cristo es el fundamento sobre el cual la iglesia está, es- está em, asentada. Y Cristo es lo que le da estabilidad a la iglesia, es decir, Él es el que nos da a nosotros la estabilidad. Así que en esta noche te invito a que clames a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, mi hermana, que estás en angustia. No sé a qué se deba tu angustia, no sé por qué estás angustiado, pero sea cual sean los casos que acabo de mencionar, la economía, tu negocio, tu trabajo, la familia, el matrimonio, los hijos o tus estudios o tu vida social, sea lo que sea, hay una roca que es más alta que tú, una roca que por tus medios no puedes alcanzar, pero que Dios te puede ayudar a estar estable en esa roca. Cristo es nuestra paz, dice la palabra. Solo en Él hallamos consuelo, solo en Él hallamos paz, aleluya. Porque a diferencia de la angustia, lo contrario a angustia es tener paz, ¿verdad? El antónimo de angustia es estar calmado, es estar en paz. Y Cristo es nuestra paz, dice las Escrituras. Si su paz sobrepasa todo entendimiento, guarda los pensamientos, la mente, guarda el corazón, nos permite tomar decisiones con seguridad. Necesitamos venir a Cristo, necesitamos buscar su rostro, necesitamos buscarle en ayuno, en oración, necesitamos venir a Él. Cuando estés cansado y abatido, dice un hermoso salmo, dice esa hermosa canción: ven a Cristo, Él es tu amigo mejor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Yo creo que Él sigue siendo nuestro amigo mejor. En Él podemos hallar esa paz que tanto nos falta en medio de la angustia. Ustedes mismos, ustedes mismas tienen testimonios de cómo en sus angustias han orado y el Señor les ha dado la paz que les ha hecho falta. No permitamos que las circunstancias, por mucho que nos traigan angustia, nos roben la paz. Podemos en la roca que es más alta que nosotros, dice aquí la escritura en el versículo 2, estar a salvo. Esa roca es Cristo y ustedes lo saben muy bien. Él es nuestro dulce refugio también. No solamente es el que nos da estabilidad, sino también es el que nos da seguridad. Un refugio brinda seguridad en tiempos de la guerra, en tiempos de dificultad. Uno ve en la historia cómo esos lugares que se conocen como trinchera le brindaban seguridad a los soldados en medio de los ataques. Los que se ocultaban en fortificaciones, así como la del castillo de San Felipe, ¿verdad? El fuerte de San Felipe de Barajas que tenemos aquí en la ciudad de Cartagena. Allí cuando se libraban las batallas, los soldados corrían a refugiarse en ese fuerte. Bueno, el salmista reconocía que el Señor era esa torre, ese refugio, ese fuerte donde él simplemente podía protegerse de sus enemigos. El Señor hoy nos muestra a través de su palabra que tenemos enemigos. Yo no quiero hablar ahora de el diablo, no quiero hablar de personas o no quiero hablar de nuestra enemiga la muerte, no. Hoy quiero que miremos desde esta perspectiva de la palabra y lo que se vive en el evangelio. No hay nada más que pelee contra nosotros y que sea nuestro enemigo que nuestros temores, nuestros miedos, la angustia, ¿verdad? Pero Jesús nos ha dado la victoria, mis hermanos.
Jesús nos ha dado la victoria. Dios es nuestro dulce refugio entonces, nuestra torre fuerte, el que nos protege de nuestros enemigos. Pero quiero decirte en esta noche que recuerda que la iglesia también es como una gran edificación donde puedes hallar refugio porque Dios está con nosotros. Entonces, cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros y podemos ser un refugio para el hermano. Cuando escuchamos al hermano angustiado, cuando escuchamos al hermano afligido, cuando estamos al lado de ese hermano que llora a causa de sus aflicciones, nos podemos convertir en parte de ese muro que es un dulce refugio para el angustiado. Seamos entonces no solamente oidores de las conflictos que viven los demás, acompañémosles también a ser un refugio para ellos, un refugio que les consuele, un refugio que en donde hayan también ese consuelo, esa ayuda. Dios es nuestro gran refugio y Él es el que nos consuela y Él es el que nos ayuda. ¿Cuál es tu angustia? Siendo Él entonces nuestro dulce refugio, vemos cómo en Jesús podemos hallar consuelo también los unos por los otros. Es el tema que hemos estado viendo en Iglesia Cosecha, ¿no? Hemos estado estudiando el ser, el estar unidos y el amarnos los unos a los otros, el velar los unos por los otros. Y qué bueno que este salmo nos haga recordar lo que aprendimos el domingo pasado. El domingo pasado hablábamos de alentarnos los unos a los otros. Y este salmo es diciente porque es como si fuera la continuación de aquella enseñanza que di el domingo. Busquemos ser entonces un instrumento de Dios que brinde refugio al otro. Escuchemos al hermano, escuchemos su queja, escuchemos, lloremos con ellos también. Seamos una fuente de apoyo para ellos. Dios es nuestro refugio, sí, es verdad, pero Jesús claramente habita en nosotros. Dios está en nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y la manera en que nos convertimos en, Dios se convierte en un refugio al afligido, al angustiado y al que llora, es a través de nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús con aquellos que la religión apartaba. Jesús se convirtió en un dulce refugio para aquellos que eran apartados, para aquellos que la religión no escuchaba. Él los escuchó, Él los consoló y hallaron en Él ese dulce refugio. Cuando estaban hambrientos los alimentó. Y ahí estaba el Señor Jesús, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Ahora, Él sigue estando con nosotros, está en nuestros corazones, está en nuestras vidas. La Biblia es ese edificio espiritual en el cual Dios habita. Él es el arquitecto y constructor. Él sigue edificando su iglesia. Esa torre fuerte es Él mismo, pero Él está ahora en nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que convertirse en ese instrumento que Dios usa para que otros hallen refugio en medio de sus aflicciones y sus angustias. Acojamos al extranjero. Aquí el salmista está desde tierras lejanas pidiendo gritos de auxilio, orando y suplicando al Señor, como dice el versículo 2. Y él ora para que el Señor lo ponga a salvo. Ay, anhela encontrar su refugio en el Señor, porque esos enemigos lo estaban persiguiendo a él. Tus enemigos también te están persiguiendo. La angustia, la desesperación, el pecado mismo que está en nosotros. Pero el Señor es nuestro dulce refugio. Anhela. Entonces, para el salmista, anhela volver al templo. Anhela volver al templo. Porque en Jerusalén estaba el templo de Jerusalén. No, él lo que anhelaba en el contexto bíblico eso, era volver allá a Jerusalén, donde él pudiera encontrarse nuevamente en ese majestuoso templo. Pero en nuestro tiempo, Jesús es nuestro verdadero templo. El templo no es allá en el camino del medio, donde nos reunimos como congregación. No, ese no es el templo.
El templo somos nosotros, pero la Biblia dice claramente que el verdadero templo es Cristo. Entonces, mis hermanos, que al igual que el salmista, nosotros tengamos ese mismo anhelo de vivir en Cristo, de hallar refugio en Él, pero hallamos refugio en Él en la medida en que nosotros nos amamos los unos a los otros. Y cuando mostramos ese amor por el otro puede hallar refugio en Dios, porque lo ven en uno, ¿verdad? Y termina entonces el salmista exclamando una hermosísima alabanza, una adoración preciosa, donde su petición es rogar a Dios que haga firme el pacto de haberle puesto eternamente en el trono. Jesús, en él se ha cumplido ese pacto, en él se ha cumplido esa promesa de estar por muchos años en ese trono. Él es el que reina en la presencia de Dios. Él es el que nos protege con su fiel amor y lealtad. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado. El dolor, el sufrimiento hace parte de nuestra vida aquí en el planeta Tierra, mientras esperamos a su regreso. Mis hermanos, hoy alabemos el nombre del Señor, cantemos alabanzas, cantemos a nuestro Dios. Hoy te invito a que antes de acostarte escuches la alabanza que más te gusta y alaba al Señor con esa alabanza. Encontremos entonces en el Señor nuestro refugio. Pero no nos podemos olvidar también que el salmista aquí habla de de las promesas, ¿verdad? Que él le hizo a Dios. Él se había comprometido con el Señor. Y así como él le prometió cumplirle, nosotros también debemos de comprometernos con el Señor de vivir para él. Amén. Sigamos adelante, mis hermanos. Sigamos adelante, que en Jesús hallaremos consuelo. En Jesús en nuestras vidas, también nosotros seamos un medio en el que el otro halle consuelo. Seamos pacientes para con todo, como se nos llamaba el día domingo en la escuela dominical. Sigamos siendo pacientes los unos con los otros. Permitamos que el que sufre halle consuelo en uno. Te lo pedimos, Padre. Padre, te rogamos que nos ayudes a ser ese instrumento en el que otros puedan hallar un dulce refugio. Bendice a los hermanos de Iglesia Cosecha, a los que están afligidos, a los que están angustiados. Sé tú, Señor, y el refugio que ellos necesitan, pero permite que nosotros mismos como hermanos seamos también el refugio de ellos, Señor, porque tú habitas en nosotros. Bendícenos con tu presencia. Ayúdanos a alentar a los de poco ánimo. Ayúdanos a seguir adelante. Sigue glorificando tu nombre en medio de la iglesia, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. Permítenos, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, poder bendecir tu nombre y poderte adorar con nuestras alabanzas al acostarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y Él sea quien les fortalezca en sus angustias. En el nombre de Jesús. Amén.